Muy buenos días. Y una vez más te doy la bienvenida a mi casa, porque estamos por la pandemia y por el aislamiento que tiene como consecuencia esa pandemia. Estamos cada uno desde su casa, cumpliendo con el aislamiento, pero no queremos dejar de estar unido a ti. Y claro, en medio de toda esta realidad de transmitir desde casa, de hacer todo un poco así, como de entre casa, está el tema de que, claro, estaba todavía preparando todo el equipamiento cuando ya estaba en el aire. Pero eso es parte de poder comunicarnos en directo. Lo bueno, la bendición de que aunque estamos aislados, la palabra de Dios no está aislada. La palabra de Dios está libre, circulando, y el Señor nos ha provisto de muchos medios para predicar esta palabra de Dios. Y estos medios, las redes sociales, la radio y la televisión, son un regalo que el Señor nos da para compartir esa palabra. Y en estos días hay muchos hermanos, muchos cristianos que están con dudas, están con inquietudes. De hecho, a veces los hechos que nos rodean pueden dejarlos confusos. Parece como si Dios no estuviese respetando su propia palabra a la hora de obrar. Claro que eso no es una realidad. El Señor siempre actúa conforme a su palabra. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, y es que a veces nosotros no interpretamos correctamente su palabra, y entonces parece como que el que está equivocado es Dios. Y esto ocurre con varios textos de la Biblia. Por ejemplo, hay uno que es Jeremías capítulo 29, que es muy conocido y muy citado, y que a veces nos puede llevar a una confusión. Hay una carta que Dios dicta a Jeremías para enviarlos a un grupo. Y ahora vamos a leer un poquito de ese texto de Jeremías 29 y vamos a ir desgranándolo juntos. No vamos a hacerlo muy extenso, tenemos un poco menos de media hora para compartir. Y dice así la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. Vamos a saltearnos a un versículo y sigue diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Salteamos algunos versículos más y dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié el destierro. Aquí vemos que este texto tan citado, el del verso 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. A veces, algunos hermanos creen ver en este texto que los hijos de Dios vamos a estar libres de todo tipo de problemas o de calamidades, que el Señor, como tiene planes
perfectos, planes de amor, planes de misericordia, planes de gracia, planes de futuro y esperanza en ese futuro, entonces no vamos a pasar por dificultades, no vamos a pasar por momentos de tristeza, por momentos de pruebas. Sin embargo, el contexto de esta carta es muy particular, porque esta carta es o fue enviada a los que habían sido desterrados de Jerusalén a Babilonia. Está hablando a los desterrados, a los cautivos, y a esos cautivos que obviamente estaban viviendo un presente muy negativo en la cautividad y lejos de Jerusalén, lejos del templo que todavía no había sido destruido, pero faltaba muy poco. Y a todos estos que estaban viviendo ese tiempo de calamidad, les dice el Señor: yo sé los planes que tengo para vosotros. Y esos planes, que son planes de bienestar y no de calamidad, eran planes futuros. Eran una meta que el Señor tenía para con ellos. Pero para llegar a esa meta, esos planes de bienestar y no de calamidad, esos planes de futuro y de esperanza, había un presente que tenían que vivir. Porque ese presente formaba parte del propósito. El Señor los separó y se guardó en Babilonia un remanente, un resto del pueblo, para que después de destruir Judá, Jerusalén y el templo, hubiese un pueblo que había sido guardado en Babilonia, y ese pueblo era sobre el que reposaba la promesa para el retorno y la restauración, tanto de la ciudad de Jerusalén como del templo. Por tanto, había un plan perfecto, hermoso, precioso, de ser los reconstructores de Jerusalén. Vemos en Esdras y Nehemías ese trabajo, esa obra de restauración hermosísima. Pero había que pagar un precio primero: el destierro. Y el destierro con todo lo que eso conllevaba. Por eso es que este es el contexto de esta promesa de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes perfectos, planes hermosos, planes deseables. Pero hay un camino que necesitamos transitar. Recuerdo a David. David fue ungido rey de Israel siendo muy jovencito, pero tuvo que pasar décadas hasta que finalmente se sentó en el trono. Y todo ese tiempo, o gran parte de ese tiempo, fue huyendo de Saúl, de la persecución de Saúl, de la violencia de Saúl, del rencor de Saúl. Tanto es así que él también vivió desterrado del pueblo de Israel durante tiempo. Por tanto, el plan de Dios para David, perfecto, fue un hombre conforme al corazón de Dios que el Señor estableció para el trono de Israel. Pero ese hombre tenía que pasar primero, antes de sentarse en el trono, por todo un proceso de muchos años. Por tanto, esto nos va dando de alguna manera un entorno, un contexto de las palabras del Señor. También nos podemos acordar de José. José llegó a estar entre los primeros en Egipto. Fue fundamental su labor de gobierno en Egipto, pero primero pasó por la esclavitud y por la prisión. Porque Dios tenía planes perfectos y grandiosos para José, pero primero había un camino que José tenía que caminar, y José anduvo ese camino. Hay muchos, pero muchos ejemplos de esto. Pero para terminar, quisiera compartir el ejemplo de Job. Un ejemplo que en este sentido es proverbial, es tal vez el más claro ejemplo de alguien que vivió una prueba con un propósito. Claro que no se le reveló el propósito por el cual estaba pasando esa prueba, pero esa prueba que al principio parece que empezara como algo sin sentido,
Porque si empezamos a leer el libro de Job, vamos a leer solo algunos textos. Si empezamos a leer el libro de Job y nos encontramos con un hombre que el mismo Dios, la misma palabra de Dios nos dice que era un hombre perfecto, justo, recto, temeroso de Dios, un hombre que es levantado en medio de los otros hombres por su buen hacer, por su temor de Dios. Pero vemos que de repente hay como un desafío entre Dios y Satanás. De hecho, Dios le dice a Satanás: ¿no consideraste a mi siervo Job? Que él es justo, él es santo, él es recto. Alaba a Job el Señor frente a Satanás. Y Job, claro, dice: es que tú lo tienes guardado, como es temeroso tuyo, entonces tú lo has sellado, le has guardado, le has vallado, has puesto un vallado alrededor de él. Y ahí entonces Dios le da permiso para que empiece la prueba de Job. Y primeramente Satanás le quita las posesiones, pero además las posesiones le quita a sus hijos, que son tal vez los bienes más amados de un padre, mucho más que las riquezas materiales. Pero el Señor permite que Satanás le quite todo eso, pero pone una barrera. Le dice: no lo toques a él, porque siempre la soberanía está en las manos del Señor. Y cuando Satanás había, por permiso de Dios, sacado todas estas posesiones, incluso a su familia, Job dice estas palabras en Job 1, 20, 22. Dices: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Vemos aquí la reacción de un hombre temeroso de Dios. Lo primero que hizo, obviamente, en medio del dolor, rasgó su manto. Eso era un símbolo de dolor, de consternación. También dice que se rasuró la cabeza, que era también una señal de luto, de dolor. Había perdido mucho, había perdido a sus hijos. Pero dice que postrándose en tierra, adoró. El Señor encontró en Job un adorador en medio de las pruebas. Eso mostró el corazón recto de Job. Ese corazón de ese hombre temeroso de Dios, recto, justo, que en medio de la prueba, cuando uno adora en medio de la prueba, lo que está haciendo es reconocer la soberanía de Dios. Pero sigue diciendo que Job reconoció con estas palabras la soberanía de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Todo lo que tenía Job, incluso su propia vida, era dada por Dios. Y no le reclamó al Señor habérselo quitado. Ahí vemos un hombre que tenía un corazón perfecto para con Dios. Pero termina diciendo en este texto: en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Otras traducciones dicen que no acreditó a Dios despropósito, como que Dios estaba haciendo tonterías. No culpó a Dios, no acusó a Dios, no le dijo: no, este Dios, ¿qué está haciendo con mi vida? Está haciendo algún tipo de tontería, despropósito. Job adoró a Dios. Eso es aceptación de la voluntad de Dios. Y es interesante, hace más de 20 años, había una palabra que llegó a Argentina, de donde yo soy originario, y decía que Dios iba a traer un último avivamiento de humillación y adoración. No tanto avivamiento de milagros, que también, pero principalmente un avivamiento que significara esta humillación y esta adoración, como se comportó Job. Pero lamentablemente después la prueba se ahondó por permiso de Dios, y ahí sí ya fue tocado la salud de Job,
Y bueno, todos conocemos la historia de cómo su cuerpo fue cubierto de llagas, de cómo estaba en dolor, cómo estaba incluso en confusión. Y esto hizo que Job entrara en un tiempo de duda. Su fe vemos por su desarrollo, sus argumentaciones, sus conversaciones con sus amigos. Su fe titubeó en un tiempo y llegó incluso a desafiar a Dios, porque lo desafió con una confrontación de argumentos. Porque, claro, Job, por propia palabra de Dios, Dios mismo dio testimonio de él, era un hombre justo. Y de alguna manera consideró Job que no estaba bien que él viviera lo que estaba viviendo, que algo había y de alguna manera quiso confrontar a Dios, que le explicara, que le diera cuenta de por qué estaba viviendo Job lo que estaba viviendo. Y claro, lo que decía es, de alguna manera, vamos a ver algunos versículos, pero le estaba diciendo, bueno, a ver, tú, Señor, vamos a confrontarnos. Si tú me acusarás y yo me defenderé, pero déjame defenderme, déjame argumentar a mí también. Y entonces vemos un poco el desarrollo en diferentes textos, un poco de cómo fue esta progresión. Por ejemplo, primero vemos la fe de Job. En Job 13:15 dice, aunque él me mate, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. O sea, cuidado, yo reconozco que espero en él, que él es mi rey, que él es mi Dios, pero yo quiero defender mis caminos delante de él. Yo quiero argumentar, yo quiero decirle y explicarle que yo no he hecho nada malo, que por qué me está pasando lo que me está pasando, si yo en realidad estoy obrando limpiamente. Y vemos vamos a saltar muchos textos, habría multitud de textos, hay capítulos y capítulos de argumentaciones de Job con sus amigos, pero en el capítulo 16 dice, 16:21, así un hombre pudiera arguir con Dios, la entonación no es esta, dice, si un hombre pudiera arguir con Dios como un hombre con su vecino. O sea, si un hombre pudiera confrontar a Dios y de alguna manera discutir con Dios como lo hace con su vecino, de alguna manera está empezando a reclamar un derecho, primero una posibilidad, pero después casi un derecho de confrontar con Dios, de decir, bueno, si yo pudiera discutir con Dios, seguramente le explicaría y probablemente me entendería, probablemente me daría la razón. Una cosa que a veces nosotros en nuestra tontería también solemos hacer, creer que podemos convencer a Dios de su presunto error. Pero después de este tipo de principios, de cuestionamientos, vemos que avanza bastante Job. Y el capítulo 31, versos 35 al 40, dice, ¿quién me diera que alguien me oyera? He aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso, y la acusación que ha escrito mi adversario, ciertamente yo la llevaría sobre mi hombro, y me la ceñiría como una corona. Del número de mis pasos yo le daría cuenta, como a un príncipe me acercaría a él. Si mi tierra clama contra mí, y sus surcos lloran juntos, si he comido su fruto sin dinero, o si he causado que sus dueños pierdan sus vidas, que en lugar de trigo crezcan abrojos, y en lugar de cebada hierba maloliente. Y aquí terminan las palabras de Job. El cierre de esta etapa de Job de discusiones con sus amigos, de diálogo con sus amigos, de argumentaciones, en los cuales ellos le hicieron varias líneas argumentales diferentes. Cada uno de sus tres amigos iniciales usaron argumentos diferentes y partieron desde bases diferentes de argumentación, uno la tradición, otro la palabra, otro incluso alguna visión y un sueño nocturno que presuntamente habría tenido. Pero la cuestión es que el final del diálogo y con el cual termina sus palabras Job es esta: ¿quién me diera que alguien me oyera? Claro, sus amigos lo oían, pero le respondían.
Dice, que me responda el Todopoderoso. Aquí ya está clamando a Dios por una respuesta. Pero mira la palabra, ¿no? Porque dice, la acusación que ha escrito mi adversario, él no sabe qué acusación. Están las acusaciones de los amigos, que le estaban argumentando qué podría tener Dios en su contra. Pero él no sabe qué tenía Dios en su contra, si es que tenía algo. Y entonces dice, ciertamente yo llevaría la responsabilidad sobre mi hombro y la llevaría sobre mi cabeza como una corona. Y después sigue diciendo, bueno, yo aceptaría las consecuencias de que la tierra no diera su fruto, de que los dueños pierdan las vidas, que en lugar de trigo crezcan abrojos. Yo acepto las consecuencias, pero que alguien me lo explique. Pero que venga Dios y me lo cuente. Realmente, esas últimas palabras de Job, así cuando termina este verso 40 del capítulo 31 de Job, dice, aquí terminan las palabras de Job. Y fue un mal final. Fue un final en el cual lo que mostró Job era prácticamente orgullo, soberbia, como que él, sí, era justo, pero se creía que tal vez que era más justo de lo que creía. U otra argumentación, tal vez creyó que su justicia le daba derechos, o que su justicia era meritoria. Y delante de Dios, nuestra justicia no es meritoria. De hecho, nuestra justicia es una responsabilidad delante de Dios. Dios no nos va a aplaudir porque hagamos las cosas bien. Debemos actuar rectamente y no esperar nada a cambio. A veces hay mucha costumbre en la actualidad de a nuestros hijos o nietos, bueno, si sacas buenas notas este año en el curso escolar, entonces te regalo a fin de año la bicicleta, o la PlayStation, o lo que quiera el niño o el adolescente. Y entonces premiamos por cumplir las responsabilidades que debería cumplir la persona, en este caso el niño, sin ninguna espera de ningún regalo por pago. Las responsabilidades se cumplen porque son responsabilidades. Pero también estaban los amigos hablando. Y terminaba el capítulo 31 así, con este epígrafe aquí terminan las palabras de Job y empieza Job 32. El siguiente capítulo, con el primer versículo que dice, entonces estos tres hombres dejaron de responder a Job porque él era justo a sus propios ojos. Los amigos dejaron de argumentar, dijeron, bueno, ya está, dejaron de responder a Job, ya está, hasta aquí, ya no vamos a hablar más, porque él se cree más justo de lo que es, porque él se cree justo a sus propios ojos. Y aunque nuestro corazón pueda ser justo delante de Dios, de querer hacer las cosas bien, no somos perfectos, tampoco lo era en el sentido castellano o español de la palabra perfecto, alguien sin mancha. Job era perfecto en su corazón, era de corazón perfecto en el hecho de que tenía temor de Dios, pero no era perfecto en todos sus caminos, en todos sus hechos, en todas sus obras. Seguramente cometía errores y pecados como cada uno de nosotros. Entonces, los tres amigos se cansaron y le dijeron, hasta aquí, porque él se cree demasiado bueno como para que nadie le señale nada. Pero saltamos un poco más, porque vienen varios capítulos en los cuales aparece otro amigo más jovencito, que había estado en silencio hasta ahora, y que muchos incluso dicen que podría ser una teofanía del propio Señor, sosteniendo la argumentación, realmente que podría ser la argumentación del reino. Eliú tenía la argumentación más acertada con respecto a la realidad. Pero entonces, después de todas estas argumentaciones, Dios finalmente responde a Job. Y vemos el capítulo 38 que dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Señora tus lomos como un hombre, y yo preguntaré, y tú me instruirás. ¿Te acuerdas? Que antes leímos que decía Job, a ver, yo quiero hablar cara a cara con el Señor. Yo quisiera poder, de alguna manera, explicarle y convencerle de mis argumentos.
Y aquí el Señor, no sin ironía, dice, bueno, a ver, ¿quién es el que está hablando tonterías? Esto es una paráfrasis mía, ¿eh? Esto de quien oscurece el consejo con palabras sin conocimiento o sin sabiduría, dice otra versión. Es casi como decir, ¿quién está hablando tontamente? ¿Quién está hablando livianamente o neciamente? Y entonces le dice, bueno, ciñe ahora tu lomo como un hombre. O sea, prepárate. Ahora prepárate. Dice, yo preguntaré y tú me instruirás. A ver, Job, ya que tú eres tan sabio y puedes contender conmigo, entonces yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Tú me vas a enseñar, si es que alguien realmente puede enseñar a Dios. Y entonces se empieza a preguntar. Vamos a leer solo algunos de esos versículos de las preguntas. Y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, o quién extendió sobre ella el cordel, sobre qué se asientan sus basas, o quién puso su piedra angular, cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. O quién encerró con puertas el mar, cuando irrumpiendo se salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura, y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos, y dice, hasta aquí llegarás, pero no más allá, porque se detendrá el orgullo de tus olas. Aquí Dios le dice, cuando yo creé todas las cosas, y después sigue, porque esta argumentación dura un par de capítulos. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? Tú me estabas dando indicaciones de cómo crear los cielos, la tierra, el mar. En el capítulo 40 dice, entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podré que censura contender con el Todopoderoso? O sea, tú que me censuras, ¿podrás contender conmigo? El que reprende a Dios responda a esto. O sea, tú que me reprendías, responde a esto. Entonces Job respondió al Señor y dijo, he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez he hablado y no responderé más. Aún 2 veces y no añadiré más. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo, ciñe ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás. Le vuelvo a repetir lo mismo. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Le está diciendo, ¿realmente crees que tú puedes de alguna manera anular mi palabra, mi justicia, mi obrar para justificarte tú? En el capítulo 42, ya para terminar, dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. O sea, tú eres soberano, tienes propósitos eternos y nadie puede mover esos propósitos. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Él. Por tanto, he declarado que no comprendía cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. O sea, he hablado neciamente, responde Job. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Ahora Job dice, en lugar de contender, ahora Padre, enséñame. Yo te preguntaré y enséñame. Dice, verso 5, he sabido de ti de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Ese era el propósito de toda la prueba de Job, que él se encontrara con Dios y que pudiera decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ahora te conozco de verdad. Antes te conocía de oídas y sí, era religioso, pero ahora sí te conozco. Y dice, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Después Dios le restituyó con creces las cosas que Satanás le había quitado, pero Dios tenía un plan perfecto para Job, maravilloso, que creciera el conocimiento de Dios de una manera que Job ni siquiera podía imaginar, pero había un camino de prueba para llegar a eso. También hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que no podemos tener todas las respuestas. Así como Job, que creía que tenía las respuestas y finalmente ni siquiera tenía las preguntas correctas. Pero a veces nosotros tenemos encendido el opinador y cuestionamos a Dios y cuestionamos el porqué de las cosas, simplemente porque no entendemos. En Eclesiastés dice, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera que Dios ha hecho tanto el uno como el otro
para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Todo está en las manos de Dios. Dios sigue siendo soberano. Y para terminar, tenemos que recordar el texto de Romanos capítulo 28, tan citado y tan conocido, y a veces también que nos lleva a equivocaciones. Y es que todas las cosas ayudan a bien para todos los que amamos a Dios, para todos los hijos de Dios, para todos los que somos llamados, dice, conforme al propósito de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida, como para mi vida, pero también tiene una senda que hemos de caminar. Y en esa senda, muchas veces, la herramienta que Dios utiliza para nuestro crecimiento es el padecimiento, es la tribulación o es la adversidad. Por tanto, en este tiempo de pandemia, como se llama este espacio, Fe en tiempo de pandemia, yo te invito a que te aferres a la palabra de Dios, que le creas y que continúes firme en el Señor, porque el Señor sigue sentado en el trono. Mi nombre es Norberto Mato y aquí desde mi casa, una vez más, te he invitado a compartir este tiempo que espero que haya sido de bendición para tu vida como lo es para la mía. Y te invito a que sigas con estos espacios de fe en tiempo de pandemia. Y hasta pronto. Que Dios te bendiga.